Bien, el día de hoy vamos a ver el tema de polígono. Vamos a ver un poco el concepto de los polígonos, un poco del concepto antes de pasar con los ejercicios. Y vamos a leer qué es un polígono. Un polígono dice, es una figura formada por la reunión de los segmentos de recta determinados al unir tres o más puntos no colineales. Como vemos aquí, esto es un polígono. Y vemos aquí, el polígono sería A, B, C, D, E y F. Ese es el polígono. ¿Ok? Este polígono tiene ciertos elementos, ¿no? Sus elementos en este caso son los vértices y los vértices aquí serían los que están así como puntitas, ¿no? En este caso el vértice sería A y otro vértice sería B, otro sería C, luego sería otro D, luego otro E, luego otro F. Ellos son los vértices del polígono. Los lados del polígono serían en este caso el lado A hasta B, ese segmento, luego del B hasta C, luego del C al D, del D al E, del E al E y del F al A, ¿no? Ellos son los lados de este polígono. Los ángulos internos serían aquellos ángulos que se encuentran, por ejemplo, aquí en el vértice A, ¿no? Los que están adentro, que se encuentran adentro. En este caso, un ángulo sería el ángulo BAF, el otro ángulo sería CBA, el otro ángulo sería CDE, otro ángulo BCD, todos los ángulos que se encuentran aquí adentro, ¿no? Aquí adentro, que hacen que exista esta apertura, ¿no? De dos lados. Los ángulos externos serían los que se encuentran, por ejemplo, en la parte de A, que se prolonga hasta P. Acá hay un ángulo externo, ¿sí? Acá hay un ángulo externo. Por ejemplo, a ver, podemos intentar hacer una figura. Mm, sí. Podemos intentar para poner el ángulo. Mm, A ver, vamos a poner el ángulo, por ejemplo. Aquí habría un ángulo, ¿no? Ahí habría un ángulo. Ese es el ángulo externo, ¿no? Aquí hay un ángulo externo, ¿ya? Y luego por acá hay otro ángulo externo. Y por acá también hay otro ángulo externo, ¿no? Ellos son los ángulos externos. Hay más ángulos externos, ¿no? Pero que ahí no se menciona. Pero hay más ángulos externos. Por ejemplo, aquí también. Ellos son los ángulos externos. La diagonal sería, por ejemplo, la línea de A hasta D. Y la diagonal media sería desde el punto medio, por ejemplo, de un lado, del lado AB, el punto medio M, hasta el otro punto medio del lado DE. O sea, la diagonal media sería de M hasta N, ¿sí? Muy bien. Tenemos ahora la nota que nos dice que en todo polígono se cumple que el número de lados es igual al número de vértices e igual al número de ángulos internos o externos. Ya entonces, el número de lados igual al número de vértices igual al número de ángulos internos y externos. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos las clasificaciones. Según la medida de sus ángulos, tenemos al polígono convexo. El polígono convexo es aquel en el que la medida de sus ángulos interiores es menor a 180 grados. Al igual que cuando veíamos de un triángulo convexo, es igual aquí, ¿no? Que sus medidas son menores a 180 grados. La medida de todos sus ángulos interiores. Tenemos un polígono no convexo, en aquel en el que la medida de por lo menos uno de sus ángulos internos
es mayor a 180 grados. Y como vemos aquí, hay ángulos, hay un ángulo que es mayor a 180 grados, ¿no? A ver, vamos a señalarlo por aquí. Por ejemplo, este ángulo de acá. Este ángulo de aquí. De aquí. Todo este ángulo de aquí es así, ¿ya? Es mayor a 180 grados, ¿no? Todo esto. Muy bien. Y luego tenemos por la comparación de sus elementos. Un momentito, ¿sí? A ver, un momentito. Ya continuamos entonces, ¿sí? Ya continuamos. Tenemos, por la comparación de sus elementos, un polígono equilátero tiene todos sus lados de igual magnitud, de igual longitud. Un polígono equiángulo tiene todos sus ángulos de igual medida, ¿no? Ahí está. Así como veíamos en el triángulo, aquí es lo mismo, ¿no? Triángulo equilátero, por ejemplo, eran todos sus lados iguales. Y equiángulo sería todos sus ángulos iguales. Ángulo y lado. Ya, suma de las medidas de los ángulos internos. Aquí tenemos una fórmula para poder hallar la suma de los ángulos internos a ver, no, de aquí pasa arriba, ¿ya? Vamos arriba. Allá, ahí está. Polígono regular, es aquel que es equilátero y equiángulo, ¿no? Lo que estábamos viendo acerca de la comparación de sus elementos, que había un polígono equilátero y un equiángulo, el polígono regular es aquel que es equilátero y equiángulo. La nomenclatura, según el número de lados, vamos a verlo después, ¿ya? Vamos a verlo después. Ahí en la pizarra lo vamos a mostrar eso. Aquí las propiedades generales de un polígono. Las propiedades son las siguientes, ¿no? El número de vértices es igual al número de lados, es igual al número de ángulos, y lo podemos expresar como n, ¿no? Ahí está lo que habíamos visto antes. Tenemos aquí la propiedad 1, sería número de triángulos formados al unir un punto interior con los vértices. El número de triángulos es igual a n, ¿no? O sea, el número de triángulos es igual al número de lados, por ejemplo, ¿sí? El número de triángulos formados al unir un punto de uno de los lados con los vértices. Un momentito, a ver, me estoy llamando. Ya. Continuamos. En la propiedad 2, número de triángulos formados al unir un punto de uno de los lados con los vértices. Es igual al número de triángulos, es igual al n menos 1, ¿no? Que n puede ser el número de lados. Ya. Ahora vamos a ver el número de triángulos al trazar las diagonales desde un vértice. Ya, al trazar las diagonales desde un vértice. Entonces tenemos que el número de triángulos es igual a n menos 3. Al trazar... Ah, ya. Número de cuadriláteros al trazar las diagonales medidas desde un lado. Sería igual a n menos 1, ¿no? Número de diagonales trazadas desde un vértice es igual a n de... Ajá.
de la diagonal en el punto 1, por ejemplo, es n-3. Número total de diagonales es igual a nd, es igual a n por n-3 sobre 2. El número total de diagonales medidas trazadas desde un solo lado sería n sub dm igual a n-1. Número total de diagonales medidas sería n sub dm, n sub dm igual a n por n-1 sobre 2. Luego el 9, suma de las medidas de los ángulos internos, h igual a 180 grados por n-2, suma de la medida de los ángulos externos, es igual a 360 grados. Y aquí hay una definición. Se llama polígono equiángulo aquel cuyas medidas de ángulos internos son iguales. Y ya habíamos visto eso. Tenemos el 11, medida de ángulo interno en un polígono equiángulo. O sea que tiene los lados, los ángulos iguales. Se halla con esto, ¿no? 180 por n-2 sobre n. Medida de un ángulo externo en un polígono equiángulo. Sería 360 grados entre ellos. Y estas son las propiedades. Igual no vamos a usar todas, pero hay unas más importantes que otras. Y vamos a entenderlo mejor con algunos ejemplos. Entonces vamos a ver cómo, vamos a empezar con los ejemplos. Y voy a compartir ahora mi pantalla. Ya, listo. Mm, ya, aquí está. Se puede ver en la pantalla, Alexandra. ¿Me puedes escribir? Que si se ve la pantalla del cuaderno, de la pizarra. ¿Me puedes escribir, por favor? ¿Sí, no? Ya. Entonces vamos a comenzar con los ejercicios. Y aquí tenemos, ¿no? Los polígonos regulares, sus nombres de estos polígonos regulares. En este caso, sabemos que los polígonos regulares tienen la longitud de sus lados. La longitud de los lados es lo mismo y la medida de sus ángulos también es lo mismo, ¿sí? Y se clasifican según su número de lados, ¿no? En este caso, aquí tenemos de 3 lados sería triángulo, de 4 lados sería cuadrado, de 5 pentágono, de 6 hexágono, de 7 heptágono, de 8 octágono, 9 eneágono, 10 decágono, 11 undecágono, 12 dodecágono, y así, ¿no? Sucesivamente. Esos son de algunos polígonos. Ya. Entonces vamos a empezar con los ejercicios. En un momentito voy a traer el ejercicio 1. Ya, ahí está. El ejercicio 1 dice, ¿cuál es la medida? ¿Cuál es el polígono eh, del cual la suma de las medidas de sus ángulos internos es 720 grados? Y dicen, ¿qué polígono la suma de las medidas de los ángulos internos es 720 grados? Entonces, por propiedad de, de- del polígono, como vemos aquí, tiene que dar la suma de los ángulos, ¿no? Vamos a traer entonces. Ya. Suma de ángulos internos es 100. A ver, vamos a ver.
Ya tenemos la propiedad 9, ¿no? En que la suma de las medidas de los ángulos internos es igual a esto. Ya. Me parece que es de un polígono equiángulo, ¿no? Porque si no, no se podría saber de manera exacta. Entonces, esto es un equiángulo. Y utilizamos esta propiedad. Entonces, suma de los ángulos internos, que en este caso es 120 grados, es igual a 180 grados por n menos. Entonces, podemos aquí hacer la operación, ¿no? Despejamos simplemente n menos 2. Sería 720 grados entre 180 grados. Se van aquí, podemos sacar la mitad, 36 y mitad 9. 9 por 4 es 36, ¿no? Entonces sería 4 es igual a n menos 2. Por lo tanto, aquí n sería igual a 4 más 2, ¿no? N es igual a 6. Entonces, n recordemos que representa la cantidad de lados o de ángulos. Por lo tanto, aquel polígono que tiene 6 lados sería un hexágono, ¿no? Como vemos aquí. Hexágono. Es un polígono. Ponemos de respuesta entonces. Es un polígono de 6 lados. O un hexágono. Ya está. Eso es para el ejercicio 1. Utilizando esa propiedad, ¿no? Vamos a ver ahora el ejercicio 2. Calcula el número total de diagonales de un decágono. Entonces, número total de diagonales. Vamos a traer la fórmula para el número total de diagonales. Para el número total de diagonales usaríamos la propiedad 6, ¿no? De un decágono, ¿no? Sabemos que un decágono tiene 10 lados, ¿no? Decágono es de 10, deca de 10. Entonces, n es igual a 10. Decágono. Por lo tanto, n de número de diagonales es igual a 10 por 10 menos 3 sobre 2. Por lo tanto, esto es igual a 10. 10 menos 3 es 7 sobre 2. 10 sobre 2 es 5. 5 por 7, 35. Entonces, el número de diagonales sería 35, ¿no? Ya está. Vamos ahora con el siguiente, que sería el 2, el 3. El ejercicio 3. El ejercicio 3 dice, calcula la medida de un ángulo exterior, del ángulo exterior de un polígono regular cuyo número total diagonales es 20. Entonces, si queremos nosotros hallar esto, tenemos que utilizar dos fórmulas, ¿no? Para la medida de un ángulo exterior, de un polígono regular. Entonces, para
un polígono regular para su ángulo exterior. Sería así, ¿no? A ver, voy a traer la fórmula. Utilizamos esta fórmula, la propiedad 10. Voy a hacerlo aquí un poco más pequeño. Ya. Tenemos esta fórmula. Calcula la medida del ángulo exterior. Suma de ángulos exteriores es 60. Entonces queremos solamente la medida del ángulo. Entonces medida de un ángulo exterior no sería esa fórmula, sino sería esta de aquí. Lo voy a traer. Un momento, a ver. La propiedad 12. Ya. Sabemos que un polígono regular es equiángulo y equilátero, ¿no? Por lo tanto, o sea, la medida de sus ángulos es igual y la medida de sus ángulos internos y externos son iguales, de sus ángulos internos son iguales, de sus ángulos externos son iguales, y la medida de sus lados también son iguales. Entonces, si queremos el ángulo, necesitamos el número de lados, pero no nos dan el número de lados, nos dan el número de diagonales, que es 20, pero con el número de diagonales podemos usar esta propiedad 6. Entonces, si usamos la propiedad 6, el número de diagonales. Por lo tanto, como sabemos ya el número de diagonales que es 20, esto es igual a n por n menos 3 sobre 2. Esto sería igual a 40, igual a n al cuadrado menos 3n. A ver, entonces esto es una ecuación cuadrática, ¿no? N al cuadrado menos 3n es igual a 40. Por lo tanto, tenemos que resolver esto, ¿no? Vamos a llevar esto hacia atrás. Tomamos aquí. Así, esto así, ya está. Entonces, ahora sí vamos a hallar esa ecuación, vamos a resolverlo. Podemos despejar, ¿no? Ese 40 sería n al cuadrado menos 3n igual, menos 40 igual a 0. Dos números que multiplicados me den menos 40 y que sumados me den menos 3, ¿no? Sería el 8, 5 por 8, ¿no? Y el menos tendría que ir acá. Eso sería n y n, ¿no? Porque menos 8 por 5, menos 40, menos 8 más 5 es menos 3. Ya está. Entonces, hacemos así, multiplicamos el plus. Sí, pues no sé si se verifica. Ya está. Entonces usamos esos dos, ¿no? La factorización sería entonces, tenemos un espacio por aquí, n menos 8 se multiplica n más 5 igual a 0. Despejamos la ecuación n menos 8 igual a 0. N sería igual a 8. Y por otro lado, n más 5 sería igual a 0. Despejamos n, sería igual a menos 5. Como sabemos, un polígono tiene el número de lados positivo, ¿no? Nunca va a ser esto de aquí. Esto sí. No puedo decir tiene un polígono menos 5 lados, ¿no? Por eso usamos el 8. Como ya tenemos n, ya podemos reemplazar en la propiedad 12 para poder hallar, ¿no? Entonces, decimos nosotros que n, como ya lo hemos hallado, n es igual a 8.
Por lo tanto, la medida del ángulo externo es igual a 360 grados sobre 8. Ahí sacamos mitad y mitad, sería 18, 0. Mitad es 4, mitad de 18 es 90, mitad de 4 es 2, 90 entre 2, 45. 45 grados sería la medida del ángulo externo de ese polígono regular. Entonces sería esta la respuesta, ¿no? Ya está. ¿Alguna duda aquí o todo bien hasta ahora, Alexandra? ¿Todo bien hasta ahora o alguna duda tendrás por ahí? ¿Me puedes escribir? ¿Y todo bien por ahora? Ya. Entonces vamos a continuar, ¿sí? Vamos a continuar a ver el siguiente ejercicio. Ya. Ya con el ejercicio 4 tenemos ahí ese polígono y entonces tenemos que hallar el valor, ¿no? De alfa. Para poder hallar el valor de alfa, nosotros sabemos, a ver, por aquí era ya que la suma de los ángulos internos es igual a esto de aquí, ¿no? Vamos a ver la fórmula. Vamos a ver la fórmula. Ahí, la propiedad 9, ¿no? Suma de medida de ángulos internos, 180 por n menos 2. Entonces, la suma de todos los ángulos internos, sabemos que esto es 90 grados, esto vale 90 grados, y esto, ¿no? Entonces, sumamos todos, suma de 90 más 90 grados, más alfa, igual 180 grados por n. ¿Cuántos lados tiene? 1, 2, 3, 4, 5. 5 menos 2 y ya está, ¿no? 90 más 90, 180 grados, más 3 alfa, es igual a 180 grados. 5 menos 2 es 3. 180 por 3 sería 0. 3 por 8, 24. Llevo 2. 3 por 1, 3. Más 2, 5. 540. 180 grados más 3 alfa. Por lo tanto, 3 alfa es igual a 540 grados menos 180 grados. Y a ver, aquí sería 0 menos 0 es 0. 14 menos 8, 6. Y 4 menos 1 es 3. 3 alfa. Por lo tanto, alfa, a ver, eh, 12, ¿no? 120 grados. Que 12 por 3 es 36. Entonces, ese es el valor de M. Ya hallamos el valor de A. Eso sería todo nomás, ¿no? Usando la propiedad y contando el número de lados, que es importante en esta parte. Vamos con el siguiente ejercicio. A ver, el 5 es parecido. Vamos con el 6, a ver. Vamos con el 6.
El 6 dice, calcula el número de lados de aquel polígono en el cual su número de lados más su número de diagonales es 28. Mm, El número de lados más el número de diagonales. Ya como si hay el número de lados y el número de diagonales de un polígono. Y el número de lados, ¿dónde está? El número de lados es n más el número de diagonales es 28. El número de diagonales, número total de diagonales, número total de diagonales. Ah, era el 6. Ahí está, ese es el número total de diagonales. Y el número total de lados, ¿sí? Pero el número total de lados es n, ¿no? Así que vamos a poner aquí, dice que el número de diagonales más el número de lados que es n es igual a 28. Pero nosotros estaremos que la fórmula de número de diagonales es n por n menos 3 sobre 2 más n entonces es igual a 28. Que toda la ecuación lo multiplicamos por 2 nos va a facilitar las cosas, ¿no? A todo esto, cada uno de ellos por 2. Por lo tanto, esto desaparece, se convertiría en n por n menos 3 más 2 por n. 2 por 28 sería 56. Desarrollamos esto, n al cuadrado menos 3n más 2n igual a 56. Por lo tanto, n al cuadrado menos n menos 56 igual a 0. 7 por 8 es 56. Entonces sería 8 y 7. N y n llevaría menos el 8, ¿no? Para que sea menos 8 más 7, 1. Menos 8 más 7, menos 1. Y menos 8 por 7, menos 56. Ya está. Entonces tenemos dos opciones, ¿no? Vamos por aquí. En la primera opción, vamos a poner entonces. La primera opción sería n menos 8. Bueno, aquí ya factorizado, no vamos a poner. Ya, n menos 8 sería igual a 0, n sería igual a 8. Y por otro lado, n más 7 sería igual a 0, n sería igual a menos 7. Como el número de lados tiene que ser positivo, agarro el 8. Y esto no vale. Entonces, ¿cuál era la pregunta? Calcule el número de lados. Ah, ya. Entonces, el número de lados es 8. El número de lados, 8. Ya está. Ahí está el ejercicio 6, ¿no? Si hay dudas, me avisas nomás, Alexandra, ¿no? Si es que hay dudas. Si no, voy a continuar, ¿sí? Ese es el 6. Vamos con el 7. 6 con el 7. Vamos a copiar el 7. Es el ejercicio 7. Dice, calcula beta si ABCDE es un pentágono regular. Si es un pentágono regular, significa que los ángulos internos son iguales. Voy a ponerle algo.
Todo esto tiene que valer alfa. También tenían que todos sus lados son iguales. Puntito, bueno, vamos a ponerle así. Sí, y así. Todos los lados son iguales. Ya está. Es un pentágono regular. A ver, si hallamos alfa, podríamos hallar beta ya. Mm, Ya veo que hay por triángulos semejantes, por triángulos semejantes, este triángulo ABC es igual al EDC. Entonces, este lado, vamos aquí, ¿no? Este lado es igual a este lado. Ya está. Como ese lado es igual a ese lado, entonces este ángulo es igual a este ángulo. Ya está. Mm, mm, y también tengo que este lado, este ángulo es igual a este ángulo. Entonces puedo ponerlo X, esto X y esto X. Entonces si hallo alfa, puedo hallar X. Y si hallo X, puedo hallar beta, ¿no? Si hallo X, puedo hallar beta. Entonces primero necesito hallar alfa. ¿Y cómo hallo alfa? Es el número, el ángulo interno. Vamos a buscar la propiedad. Pero para la medida de un ángulo interno, de un polígono equiángulo. Entonces, esto es un polígono equiángulo porque sus ángulos son iguales. Por lo tanto, vamos a copiar la propiedad 11. Ya está. Entonces, del triángulo, de esto de aquí, medida de ángulo interno, que sería el alfa, va a ser igual a 180 grados por n, como es pentágono es 5, 5 menos 2 sobre 5. Por lo tanto, alfa es igual 5 menos 2. A ver, vamos a sacar quinta aquí, quinta 1, quinta 32, me parece, 5 por 2, 10, 1, 3, 5, 15, 36. 6 por 5, 30, llegó 3, 5 por 3, 15, 18. 36, 5 menos 2 es 3. 36 por 3, 6 por 3, 18. Llevo 1, 3 por 3, 9, más 1, 10. 108 grados. 108 grados, ¿no? A ver, 30, 5 por 3, 15, 18. Está bien, ya. Entonces ahora movemos esto. Ya sabemos el valor de alfa. Por lo tanto, vamos a ver cualquier triángulo, ¿no? El triángulo ABC, vamos a ver. El triángulo ABC tendría que alfa más x es igual a 180 grados. Como ya sé cuánto vale alfa, que es 108,
más 2x será igual a 180 grados. Por lo tanto, 2x es igual a 180 grados menos 108. Y hago la resta. 10 menos 8 es 2. 17 menos 10 es 7. 72. 72 entre 2 es x. Entonces, x es igual a 36 grados. Como ya sé cuánto vale x, yo sé que x más x más beta es igual a alfa, ¿no? Por esto. Entonces, mm, vamos a graficarla, ¿no? ¿Sí? El color negro, así, esta parte nada más. Ya. Entonces, aquí era el C, aquí es X, aquí es X, aquí es beta. Todo esto mide alfa. Por lo tanto, y ponemos entonces X más beta más X igual a alfa. 2X más beta igual a alfa. Ya sabemos cuánto vale X, 36 grados, más beta igual a 108. Entonces, 2 por 36, 72, más beta igual a 108. Beta igual a 108 menos 72. Entonces, finalmente, 8 menos 2 sería 6 y 10 menos 7 es 3. 36 grados. Eso es el valor de beta. ¿Sí? Ahí está. ¿Todo claro hasta ahí, Alexandra? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Me puedes escribir, por favor, si está todo claro o si hay alguna duda por ahí? Tal vez. Alexandra, ¿me escuchas? A ver, ya todo. A ver, eso ahí. Bueno, del otro ejemplo ahí. Vamos a ver un ejercicio que no tenga solución. A ver, ¿cuál ejercicio tenemos? A ver, para terminar, a ver, ¿cuál ejercicio hacemos? Alexandra, ¿el 11 o el 14? De los demás ya está su solución ahí y son similares los demás. El 11 o el 14, esos no tienen solución. Para terminar ya. ¿Cuál hacemos, Alexandra? 11 o 14. Ahí te leo. No hay solución de esos. El 11 no. Ya entonces voy a copiar. Vamos a hacerlo rápidamente.
Y aquí para el ejercicio 11, para el ejercicio 11 usamos el pantaloncito, ¿no? Por aquí. El pantaloncito que estamos, vamos a quitarlo, ¿ve? Todo esto de color verde se usa el teorema del pantaloncito. Da una forma de pantalón. Ya. Entonces ese ángulo que está de verde que le he puesto, esto sí es, y es alfa, aquí también va a valer alfa, ¿no? Ya está. Por opuestos por el vértice, ¿no? Pero para hallar el alfa, yo sé por propiedad del pantaloncito, por el pantalón, voy a poner aquí. Por el pantalón, pantaloncito. Ya, x más 2x, los ángulos de adentro, más x, es igual a alfa. Entonces 2 3 4x es igual a alfa. Entonces, por lo tanto, todo esto de acá vale 4x. Y ya está, ¿no? Y vemos el cuadrilátero de dentro. El cuadrilátero de dentro, que estoy poniendo de morado, ahí está. Por propiedad podemos hallar el número de, para hallar el ángulo, la suma de los ángulos, aquí está, ¿no? A ver, ¿dónde está? Por aquí habíamos hecho. Número total de diagonales, suma de medida de los ángulos internos. Mm, ujú. Quita suma de medida de los ángulos internos. Entonces, la suma de las medidas de los ángulos internos sería, sumando todos ellos, 4x aquí, 4x más 3x más otro 4x más 3x más 4x, ¿no? ¿Está? Esto es igual a 180 grados por n. ¿Y cuántos lados tiene? Tiene uno 2 3 4 y 5, ¿no? 5 menos 2. 180 grados, 5 menos 2 es 3. Sumamos 4 7 11 14 18. Sacamos aquí 18 y 18, 1 10. Y 10 por 3 es 30. Entonces el valor de x es 30 grados, ¿no? Ahí está. Listo. Todo claro, ¿verdad? Alexandra, voy a buscar las tareas. Ya, ya, los ejercicios van a ser a ver, 16 19 20 21 19 26 19 20 y 21. Esta es la tarea ya. Está de los ejercicios ahí, de los ejercicios de actividad de evaluación, ¿no? Entonces, eso sería todo por la clase de hoy y esa es la tarea, ¿sí?
Ya puedes retirarte, Alexandra. Sería todo por el día de hoy.